Y bien, estamos ahora con Aida García Naranjo. Ella es vocera de Gana Perú, educadora, graduada de la Universidad Católica, diplomada en Migraciones, Globalización y Relaciones Internacionales, cursa la maestría de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Católica del Perú. En fin, tiene un amplio currículum muy importante. Aida, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jaime, ¿cómo está? Muy amable por la invitación, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Bueno, hoy día se dio a conocer esta llamada hoja de ruta, cuyo título más extenso es Lineamientos Centrales de Política Económica y Social para un Gobierno de Concertación Nacional. Entonces le hemos invitado para tratar de ver hasta qué punto estamos cambiando o descartando aspectos del plan de gobierno original de Gana Perú o no. Y quizá podamos comenzar con aspectos puntuales para pasar luego a cosas más generales. Estoy viendo, por ejemplo, que acá se habla de que la tributación minera, para abordar los aspectos más controvertidos, ¿no? La tributación minera será competitiva sin desalentar la inversión, haciendo que la carga fiscal total aumente cuando la rentabilidad se incrementa y disminuya cuando la rentabilidad decrece, etcétera. Lo que me parece sumamente sensato en comparación con lo que estaba planteado en el plan original, en donde se hablaba de poner un impuesto de 45% a las sobreganancias. Entonces la pregunta sería, ¿ese impuesto de 45% a las sobreganancias ya queda descartado, derogado, digamos? Bueno, no estamos en condiciones de derogar nada. Por supuesto que el 28 no sé cuál es el verbo que se puede usar. Haremos todos los anuncios pertinentes al nuevo gobierno. La realidad es que se mantiene el tema de la necesidad de una profunda reforma tributaria. Dentro de esa reforma tributaria, indudablemente, el tema de la tributación minera debe ser competitiva, sin desalentar la inversión, y ese es un punto central. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el monto? Es un tema que se tiene que discutir en el Parlamento. Bueno. Tú sabes que nosotros somos una primera mayoría parlamentaria, no tenemos una mayoría absoluta ni relativa. O sea que se mantendría... Esto implica discutir con el conjunto de fuerzas políticas en el Parlamento, en fin, cuál será el porcentaje que corresponda. Le pregunto porque si el nuevo criterio es que esta tributación sea competitiva, un impuesto a las sobreganancias de 45%, como aparece en el plan, pues llevaría la carga tributaria de la minería casi a niveles, o casi no, a niveles bolivianos, ¿no? A 70, 80%, porque, en fin, si hacemos todos los cálculos es así. Entonces eso ya quedaría desalentando, por supuesto, cualquier nueva inversión, el porcentaje, eso ese porcentaje no está fijado en esta nueva línea de ruta, está fijada la esencia de la necesidad de esta tributación minera. Eso es lo importante. El porcentaje será fijado, como te repito, en el Parlamento Nacional, pero eso es lo fundamental. Sin embargo, es importante aclarar que la preocupación estaba qué pasaba cuando esta situación bajaban los precios. Creo que acá hay la claridad de que se incrementará en la medida pues que se aumente y se incremente la rentabilidad, y disminuirá en la medida que disminuya la rentabilidad. Yo creo que nuestro plan de gobierno ha avanzado en generar consensos de que esta es una necesidad, que la tributación minera es una necesidad, porque solo así es posible atender la oferta electoral que se hace y cumplir con el plan de gobierno que se ofrece. Lo que no se pronuncia esta hoja de ruta, en fin, este nuevo documento, es acerca, hablando de los temas mineros y de la industria extractiva en general, de esta, propuesta que hay en el plan de gobierno original de retornar el control de las decisiones del negocio gasífero a Petroperú. En fin, recuperar la soberanía energética, etcétera. No sabemos eso exactamente qué cosa significaba, pero no se precisa en esta nueva hoja de ruta. ¿Qué hay sobre eso? No se ha dado una discusión mayor en este equipo de trabajo, que está viendo las políticas específicas, que está viendo las políticas específicas de gobierno, pero sin embargo es importante saber que se buscará priorizar una matriz energética basada en el gas natural, que es un tema fundamental. Hoy día nosotros importamos petróleo, lo importamos a 100, lo vendemos adentro a 250, vendemos nuestro gas a 1, y entonces esta desproporción
implica producir un conjunto de modificaciones. Eso es parte de lo que nosotros afirmamos. Para reducir el precio del gas sí se intervendría entonces en la comercialización del gas. El Petroperú tomaría la comercialización. Hay que poner por delante efectivamente los intereses nacionales en función de lo que es la prioridad que tiene el gas y los intereses nacionales. Hoy día se vende más caro hacia afuera y más barato hacia adentro. La idea es que esto sea revertido, ¿no? O sea que se mantendría entonces esta proposición de retornar el control de las decisiones del negocio gasífero a Petroperú. No está así establecido en esta hoja de ruta, no está así establecido. Pero para reducir el precio del gas habría que intervenir, habría que estatizar de alguna manera la comercialización, porque no hay otra forma. Bueno, no se está planteando exactamente la estatización de la comercialización, lo que se está planteando es poner por delante una prioridad de una matriz energética basada en explotación del gas, ¿no? ¿Y por qué no en la, tenemos un gran potencial hidroeléctrico? Deberíamos poder tener una cosa mucho más balanceada, no basada solamente en el gas. Se plantea también potenciar la industria hidroeléctrica y la industria petroquímica también. Son parte de los planteamientos que se han consensuado en esta articulación de políticas económicas y sociales para un gobierno de consenso. Ahora, se dice acá en esta hoja de ruta, que en la parte precisamente del gas, que se renegociará el contrato del lote 88 y se impulsará la construcción de infraestructura necesaria para el consumo masificado, etcétera. O sea que ya no se renegociaría el contrato del lote 56, que es lo que estaba en el plan de gobierno original, para que no se exporte. Esta ruta no lo define así. A mí me gustaría en realidad que nos centráramos en lo que es la hoja de ruta. Bueno, la hoja de ruta dice eso, pues la hoja de ruta dice que... Efectivamente. Entonces, al decir eso, son las preguntas que me hago, porque en el plan de gobierno, que yo sí lo he leído con detalle, yo también, se habla del lote 88 y se renegociará el 88 y el 56, y en el discurso de Antumala se habla de que no se exportará ni del 88 ni del 56. En este momento, como sabemos, se está exportando del lote 56, lo que llevaría pues a una negociación complicadísima, con una inversión que ha sido de más de 3.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, esto supongo que significa derogar o descartar ya la renegociación del lote 56. Nada está descartado. Nada está descartado. Vuelvo a insistir, esos asuntos se tendrán que discutir en el Congreso de la República. O sea que ya, esto no es una precisión, entonces no es un acotamiento, sino no sabemos entonces por qué lo habrían puesto acá, pero en fin. Y bien, otros puntos específicos que estamos tratando de precisar, se dice que el tema de se habla de que se respetarán todos los convenios, los contratos, etcétera, que eso está desde el compromiso anterior. Es importante ratificarlo. Importante ratificarlo, efectivamente. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué pasa con las famosas concesiones de los puertos? En el plan de gobierno se dice que se restituirá la operación y la administración, se revisarán todos los contratos de concesión de puertos y aeropuertos. Y, por ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez, que ha sido declarado ya 3 años consecutivos el mejor aeropuerto de Sudamérica. Sin embargo, se dice que se revisará todo eso y se restituirá la operación y la administración de los mismos con participación mayoritaria del Estado peruano y minoritaria del sector privado. Así se reestatizaría en buena cuenta el manejo de los puertos y aeropuertos concesionados. ¿Eso queda derogado también o qué? ¿O eso se mantiene? Eso se discute. Se discute, o sea que sí mantiene como propuesta. En principio, digamos, nosotros tenemos un plan de gobierno que el día de hoy ha culminado con un acuerdo de un conjunto, de un equipo importante que ha consensuado un conjunto de cosas que se presentan ya como una propuesta de lineamientos para un gobierno de concertación. Otros asuntos deberán ser discutidos y esa discusión, nuevamente insisto, muchas iniciativas de cara al interés nacional tienen que ser discutidas y serán discutidas en lo que el plan señala. Para mí sería importante decirte que los lineamientos centrales que estamos planteando nosotros acá es mantenernos en el Estado de Derechos. En el Estado de Derecho. Eso es lo fundamental. Creo que esto es lo fundamental de esa hoja de ruta que busca garantizar estabilidad macroeconómica
en el marco del Estado de Derecho. Eso implica efectivamente que si el Estado está interesado en discutir los puertos, los aeropuertos, los intereses estratégicos, ¿cómo no los va a poner en discusión? Sin embargo, los va a poner en discusión en el marco del Estado de Derecho. Esto implica el poder legislativo, esto implica una discusión con el conjunto de las fuerzas políticas y, por supuesto, el país sabrá decidir qué cosa es lo que le compete frente a su representación y frente a su interés estratégico, ¿no? O sea que se mantendría la idea entonces de, que el Estado restituya su participación mayoritaria en esto, pero esto tendría que pasar por el Congreso. Eso es un poco la respuesta. Buscamos honrar todos los compromisos del Estado y efectivamente se han producido concesiones que el Estado tiene que respetar. Cualquier modificación en ese sentido tiene que ser discutida en la instancia pertinente, pero tenemos que garantizar para el Estado su posibilidad de renegociar el conjunto de sus intereses en función del bienestar de mayorías nacionales. El conjunto, eso implica, todo, hay que renegociar todo a la vez. No, nada se renegocia a la vez, tú sabes que eso... Porque esto no se puede paralizar varios años y vamos a renegociar todo en conjunto. Usted dice el conjunto, eso es un fraseo. No, estamos hablando pues que hay que honrar todos los compromisos del Estado, así como digo que hay que honrar todos, vamos a mantener todos, o sea, cada contrato pues tiene su caducidad, tiene su periodicidad, entonces no estamos hablando de una simultaneidad que se modifica el 28 de julio, eso no existe en ningún gobierno, tampoco en el de Gana Perú. Bueno. También respecto de ese asunto, en el plan de gobierno se habla de que revisaremos todos los tratados de comercio que involucran el comercio de productos agrícolas y alimentarios, etcétera, en la página 127. Bueno, se mantendría entonces sería la misma respuesta para eso. Honraremos el compromiso, pero efectivamente todos los tratados internacionales tienen cláusulas que permiten sus revisiones. Esas revisiones nos llevan a conclusiones importantes, tienen que ser revisiones dialogadas y tienen que ser de mutuo acuerdo. Entonces creo que ahí tenemos pues la gran llave mágica. Lo que nosotros buscamos es garantizar estabilidad, ¿no? Garantizar, mantener el respeto de los poderes del Estado, la independencia. Entonces creo que eso es lo fundamental de esta hoja de ruta construida. Está bien, en eso sí habría un avance, pero aquí también se dice que, por ejemplo, hablando de eso, que no se tomará las pensiones de las personas para financiar pensión 65 o lo que fuese, lo cual ya es una tranquilidad muy grande porque hay una parte del plan que efectivamente señala algo parecido. Jaime, pero esa tranquilidad la venimos dando hace bastante tiempo. Lo que pasa es que parece ser que quieren estar intranquilos. En todos los tonos se ha señalado que los fondos de las AFPs les pertenecen a los afiliados, ni siquiera a las AFPs, que están garantizados por la Constitución. Beatriz Merino está cansada de señalar que efectivamente son fondos privados. Y esta propuesta de pensión 65, que existe en cantidad de países, incluidos los países del UNASUR. Pero entonces, no estamos hablando que existen en Europa, estamos hablando que existen cerquita, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Costa Rica, que son de fondos públicos, bueno, eso es otro tema, otra discusión, ¿no? Pero en Chile, digamos, en Chile la proporción de personas que no tienen pensión es mínima, en cambio que el Perú es el 80%. Es enorme, pero justamente por eso, Jaime, muchos que no son pobres, la mayor parte ni siquiera son pobres, entonces vamos a regalarle dinero a personas que no son pobres. Me parece que hay prioridades más importantes, ¿no? Como la desnutrición infantil y otras. Que también es en el programa, el tema de la desnutrición infantil es en el programa de Cuna Más, porque es irreversible la situación de los niños de 0 a 3 años si no se atienden. Pero en relación a las pensiones, efectivamente el Perú no es como Chile. Nosotros tenemos una tasa de informalidad superior al 60%. Claro. Del total de personas que tienen una pensión, solo 15% están o en alguna AFP o en el sistema público. Sí, pues. Tenemos nosotros más de 1.200.000 personas que han trabajado años de su vida y que no han tenido la capacidad de estar en algún sistema de contribución. Es importante atenderlos. Queda claro entonces que efectivamente no se tomaría los dineros de las pensiones. Clarísimo. Hay que castigar al que ha escrito entonces el plan de gobierno. No, porque el plan de gobierno... una porción de los fondos aportados por los trabajadores serán para eso. Pero en fin, a lo que voy es que en el plan, la pregunta es si se mantiene o no se mantiene la propuesta del plan de gobierno de un régimen público, un sistema público de pensiones obligatorio y un sistema privado que se volvería ya complementario y voluntario. Algo que ha sido, digamos, criticado,
por todos los conocedores diciendo que eso significaría prácticamente la muerte del sistema privado. No estamos buscando la muerte del sistema privado, es importante que se mantenga también el sistema privado. O sea, que se deroga esto, la ¿o no? pensión 65, volvemos a insistir para tranquilidad de todos, saldrá de los fondos públicos generados con la reforma tributaria, que es uno de los elementos fundamentales de este plan de Bueno, gobierno. pero eso ya lo hemos visto. El tema de los dos, ¿se mantiene o no la propuesta de cambiar el sistema pensionario y pasar a un sistema público obligatorio? No, un sistema se está planteando ese cambio. Se está planteando entregar una pensión 65 para aquellos que no tienen una pensión. Entonces, tú estás buscando, digamos, no atender los lineamientos centrales de esta propuesta de concertación nacional para regresar a aquellos puntos que muchos consideraban preocupantes. Creo que este documento aligera esas preocupaciones. No, por sí, supuesto, claro que las aligera, pero digamos, hay preguntas que no responde el nuevo documento o que no precisa. Por ejemplo, si es que se mantiene esta propuesta de la página 173 del plan, que dice que habrá un sistema público obligatorio, contributivo obligatorio y un sistema privado complementario voluntario. Ese es que está clarísimo en la página 173. Entonces la pregunta es, ¿esa propuesta se mantiene? ¿Un gobierno de Gana Perú va a insistir en eso? Un gobierno de Gana Perú va a insistir en una propuesta de pensión 65 surgida del sistema público. En eso es en lo que vamos a insistir como una oferta central. En esto no, entonces. Vamos a insistir en la pensión 65 surgida de una reforma tributaria. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Tenemos una amplia variedad de seguros de salud para ti. Seguros que te ofrecemos para estar cada vez más cerca. Para que nada te detenga, RIMAC Seguros. Ya comenzaron los días R Replay. Aprovecha precios increíbles en las mejores marcas. 50% de descuento en miles de productos de otoño. Me fascina Replay. Válido también en Max. El hogar que tu familia merece, con los más finos acabados y una exclusiva ubicación, te lo ofrece Constructora Richmuller. Pregunte por nuestras promociones y acceda a precios muy convenientes. Esta es la oportunidad que esperabas, tal como lo soñaste. Construye y vende Constructora Richmuller. Informes 440-3508. Bueno, seguimos conversando con Aida García Naranjo, que está preocupada porque estamos regresando al plan anterior. Simplemente hay temas que, digamos, esta hoja de ruta no aclara, por eso estamos preguntando. Hay algunos que sí quedan aclarados. Pero entonces vayamos al tema de fondo en el sentido de que ¿en qué situación queda el plan anterior? Queda como lo que los marxistas llaman el plan máximo, que no se alcanzará en esta circunstancia porque no están dadas las correlaciones de fuerzas, etcétera, y no están dadas las condiciones objetivas y subjetivas, o ¿cómo es la cosa? Mire, tú sabes perfectamente que Ollanta no es un marxista. No estamos ante un programa de aplicación de ese tipo, estamos ante un programa democrático que es fundamental y que indudablemente el plan de gobierno ha sido presentado frente a la nación. Es fundamental porque es el único partido que ha presentado un plan de gobierno de esta envergadura que tiene al país entero discutiendo sobre un solo plan, que es el plan de Gana Perú. Eso es fundamental porque se ha producido un salto cualitativo, discutir un plan. Tú sabes perfectamente que de la otra candidatura no tenemos un plan, tenemos una gran sorpresa y tenemos una gran agenda oculta. Se han presentado unas cuantas páginas llenas de fotos sin ninguna idea concreta, generalidades. Entonces, acá tenemos un plan importante que ha buscado atender algunas de las preocupaciones que se tienen. Se tenían preocupaciones sobre el tema de las AFPs, se tenían preocupaciones sobre la estabilidad macroeconómica, se tenía preocupación sobre si habría nuevos impuestos, se tenía preocupación sobre cómo se discutirían las regalías mineras, qué pasaba si el precio de los minerales bajaban. Entonces eso es fundamental aclararlo. El tema de las AFP no me lo ha aclarado precisamente, ¿no? Porque respecto de la propuesta de convertir a las AFPs en un sistema
voluntario y complementario, no se Tendrá que ser discutido en el Parlamento y si se requiere, digamos, seguir ampliando sobre esos temas, podemos poner como centro de debate. Es muy importante todo lo que sea abierto como gran posibilidad del debate. Por ejemplo, usted mencionaba que estamos discutiendo porque preocupa muchísimo ese plan, por eso que estamos discutiendo, estamos aterrados ante la posibilidad de que pueda... La población no está aterrada, estamos aterrados algunos. Así ¿no? es. Algunos, yo no puedo hablar por todos. Yo no. Claro, yo no. Digamos, 120 provincias tampoco. 8 millones de personas. Claro, pero por eso hay que por eso hay que explicarle a la población aquello que está planteado acá, para que empiecen a preocuparse es que es tan importante. No. Bueno, al contrario, capaz votan más por nosotros. Puede ser. Porque efectivamente todo aquel que no tuvo una oportunidad laboral de que le incrementen sus salarios, es decir, en ese país se incrementa a 50 soles el salario cada 5 años. Yo sí creo que votarán por un plan de Gana Perú que implica el aumento de sueldos y salarios. Por supuesto que votarán por Gana Perú con una pensión. 1.200.000 personas que no tienen pensiones. Votarán aquellas madres que no tienen dónde dejar a sus hijos y cómo atender la desnutrición infantil. Entonces estamos muy contentos. Hemos ganado en 120 provincias. Pero por ejemplo, en el plan original se plantea cambiar la Constitución y se plantea cambiar específicamente dentro de la Constitución varios aspectos, pero en particular el capítulo económico de la Constitución, claro que sí, porque este capítulo sanciona un modelo llamado neoliberal, una economía de mercado neoliberal, que hay que cambiarla. Se mantienen esos puntos de vista, porque en la hoja de ruta no se pronuncia sobre ese asunto. No hay un asunto específico, pero estamos claros de que nosotros nos estamos planteando un plan que se salga de este modelo. Eso es lo primero que tienes que tener claridad. El nuevo y el antiguo. El nuevo y el antiguo. El antiguo, claro que sí. No, el antiguo se plantea de que el Bueno, modelo tiene que reconocer que no podemos tener un modelo de crecimiento económico con 12 millones de pobres. No podemos entender además el desarrollo solamente como crecimiento o como pobreza monetaria. El 32% de las huancavelicanas son analfabetas. 12 millones de personas son pobres y pobres extremos. Entonces, eso también es el modelo. Ese modelo tiene que ser... Eso también es el modelo. Pero ese modelo es el que... Porque el modelo está generando esa situación. Por supuesto que sí. Hace 20 años la pobreza era 61%. Ahora está prácticamente en 30%. ¿Sí? La pobreza se ha reducido a la mitad. Algo que no tiene precedentes en la historia del Perú. Un avance tan rápido. Y esto es consecuencia del modelo, no de otra cosa, que nos permite crecer a una tasa tal que genera excedentes que por lo demás incorpora a la gente a la economía y por otro lado permite hacer obra, permite hacer redistribución. Si vamos a atacar lo que funciona bien para reemplazarlo por lo que funciona mal, entonces ahí sí que vamos a matar el crecimiento, vamos a matar la gallina en los huevos de oro. Ese es el problema, tan sencillo como Yo te leo mucho con esas tesis, sin embargo no las comparto. No las comparto. Hay que cambiar el modelo. Porque tenemos que producir modificaciones. Por supuesto que tenemos que producir modificaciones porque no hay redistribución, porque hay un crecimiento sin redistribución, porque hay un crecimiento que no aumenta los salarios, porque hay un presupuesto que no resuelve el analfabetismo, porque hay un presupuesto que no permite el desarrollo descentralizado, porque hay un crecimiento económico que se pretende hacer equivalente de desarrollo, y eso no es desarrollo. La pobreza no solo es monetaria, entonces tenemos que atender un conjunto de aspectos que tienen que ser atendidos. Ayer Richard Webb presentó acá una investigación que le está realizando en los sectores rurales más alejados, en las provincias más pobres de la sierra, donde constata que en los últimos 10 años el salario se ha casi triplicado en el campo rural más pobre. Si uno va a las áreas de la costa, también el salario ha aumentado considerablemente. Es decir, ahí donde hay trabajo, donde hay movimiento económico, el salario ha aumentado. Lo que no ha aumentado tanto es el salario por decreto, ¿no? El salario mínimo. Pero el salario de la gente en el campo, sí, ahí donde hay dinamismo, ha aumentado considerablemente. Entonces, el modelo está redistribuyendo. Entonces, cambiar el modelo es un suicidio económico, ¿no? Nosotros no estamos planteando el suicidio económico y estamos buscando garantizar estabilidad macroeconómica. Podemos hacer un debate sobre el salario, podemos hacer un debate sobre ese crecimiento. ¿Por qué entonces el país ha votado como ha votado? Si hay tanta felicidad en las regiones,
La ¿Por gente qué? quiere, Es que, yo tengo digamos, una explicación sobre 25 regiones han votado de manera diferenciada a Lima. Así Tú es. has dicho cuáles son tus simpatías en términos políticos y me parecen absolutamente respetables. Pero tienes claro que 25 regiones han votado diferente a Lima. Diferente a Lima. Incluyendo, Entonces, incluyendo la votación por Keiko Fujimori. incluyendo sus 5 regiones, Claro. porque Ollanta ganaba en 19 regiones. ¿No es cierto? Pero digamos, es que el crecimiento les llegó. Es que el crecimiento efectivamente de estos salarios que tú mencionas con tanta bonanza, no es cierto, no es cierto, si no, no habría ese fastidio, la gente está ese fastidio por modificaciones centrales. Está buscando un líder fuerte, Ollanta es militar, está buscando una especie de reencarnación de Fujimori. Eso es lo que está buscando. Una persona que ordene, que ponga orden, que ponga orden incluso en el Estado. La gente está harta de la ineficiencia del Estado, de la corrupción que hay. La gente está votando por eso, Sí, no contra el modelo económico. La gente no está votando contra el modelo. Bueno, las encuestas nos señalaban los fastidios que habían frente al modelo, pero por eso te digo, el modelo no solamente economía, el desarrollo no es solamente pobreza monetaria. Yo estaba preguntando por el modelo económico. Sí, yo sé que me preguntas por el modelo quieren económico. cambiar el capítulo económico de la Constitución. Hay que hacer modificaciones, por supuesto. Hay que hacer modificaciones. Por supuesto que hay que hacer. Pero tú sabes que las modificaciones constitucionales van al Parlamento nuevamente. No creo que tengan que haber temor en el Parlamento porque hay un conjunto de fuerzas democráticas expresadas ahí que discutirán lo pertinente. Indudablemente hay que producir modificaciones en los aspectos económicos, ¿cómo no? Muy bien, Aida García Naranjo, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, muy buenas noches. Muchas gracias por su participación, vocera de Gana Perú. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el ministro del Interior, el general Miguel Hidalgo.